¿Qué tal? Buenos días. Edwin Jiménez con ustedes. Este viene siendo la segunda parte de un video que titulé hace unos días, donde yo decía en el título que éramos adventistas. Este es un árbol de Guayacán, un árbol bien duro, tiene flores muy bonitas. Cuando yo era niño usaban este árbol para hacer trompo, para jugar trompo, porque al ser duro, cuando uno jugaba trompo, duraba más para romperse la madera, el Guayacán. No sé si en otro país existe este árbol, que a lo mejor sí. No sé si será con ese mismo nombre. ¿Por qué decidí hacer una segunda parte hablando de eso? Señores, la palabra éramos es para el que el Espíritu Santo lo haya tocado y reflexione sobre sí mismo, no pensando en iglesia, porque es motivado por algunos pocos comentarios que comentaron sin reflexionar, entiendo yo, porque lo que usted comenta es en base a lo que usted entendió. Entonces, cuando yo dije éramos, es para que uno se autoanalice. No que hay que decir que si la iglesia, ya eso es viejo. Señores, el que no ha escuchado esas palabras, creo que no es adventista o no ha ido a la iglesia nunca. Que sabe que la iglesia no es las cuatro paredes. Señores, eso es viejo. El video habla de la triste realidad como adventista. Entonces, el que es parte de eso que yo mencioné, de la indolencia, de la inmoralidad, de las modas pervertidas que hay dentro de la iglesia, de los que participan de esa música pervertida, que de cristiana tiene muy poco, que solamente son letras como para hacer que la gente llore, para que la gente se mueva, pero realmente no toca el corazón ni el espíritu. Una música vacía. Mencioné de esas personas que van a la iglesia para vestirse, para agradar a los ojos humanos, no para Dios. Es una costumbre de ir a... Pero eso está escrito. En el Espíritu de Profecía habla de la mundanalidad que existía en los años 1800. Sobre todo hablaba mucho de la mujer, que es una de las que más, lamentablemente, contribuye a que la moda sea su Dios, sea su prioridad, el cuerpo, la imagen, la belleza, para atraer, para llamar la atención, para provocar deseos pecaminosos. Entonces, hablé de todas esas cosas y de algunas anécdotas de cosas que están pasando y han pasado. ¿Para qué? Para que cada uno se autoexamine. No es para decir la iglesia. Realmente eso es una ilustración de cómo está la iglesia, pero es para que él se sienta que si él era y ahora no es, para que aproveche el tiempo, aproveche el tiempo de gracia, el poco tiempo de gracia, para que se autoexamine y se arrepienta o nos arrepintamos de nuestros pecados y abandonemos todas esas cosas que sabemos que estamos contribuyendo al mal con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestra tibia forma de vivir, con la liviandad, que estamos contribuyendo a bloquear a aquellos que quieren predicar la verdad presente. Muchos están ahí dentro bloqueando a los que quieren mantener la verdad presente, a los que quieren contribuir con el mensaje verdadero para este tiempo y no un mensaje liviano. Ese es el tema. Señores, yo siempre he dicho, cuando me toca hablar de que muchas veces mirando no vemos y escuchamos no entendemos. Hay cosas del mundo que bloquean nuestro intelecto, que solamente sabemos reaccionar. No sabemos digerir una información ni visual ni en audio.
ni en palabras. Nos cuesta, tenemos problemas. El mundo, la contaminación visual y la alimentación han contribuido muchísimo a que muchos estemos ciegos en este estrecho camino. Y en vez de andar en luz, andamos en tinieblas. Pero esa luz que a veces pensamos que nos está alumbrando, pensando que es la luz del Señor, es Satanás, que hace que pone una de esas lámparas LED que iluminan bastante, pero no es la luz verdadera. Y eso hace él también. Bloquea la luz verdadera, que es la de Dios. Y él viene y pone como si fuera una sombrilla, tapando ese sol que es la luz de Cristo. Entonces él es que alumbra con su luz artificial. Entonces la luz artificial es la que habla de la mundanalidad de la iglesia, de la frialdad, de la indolencia, de la falta de amor, que no se está predicando la verdad presente, sino una verdad tibia, una cosa liviana, un mensaje contaminado, como muchos pastores que lo que están es haciendo checha y tertulia en el programa de la radio, y realmente no dan deseo de escucharlo. Eso está bien para los que no conocen. Es un mensajito liviano. Toda esa porquería que no informa, no le da a la gente un verdadero alimento, sino una tibieza. Por eso es cuando hacen esas reuniones, usted lo que se ríe. Hay muchos chistes, muchos cuentos, pero no hay un mensaje de despertar. No le dicen a la gente la verdad. ¿Cuántas veces se predica sobre la indumentaria que está contaminando hoy la sociedad, la moda? ¿Cuántas veces usted escucha en la iglesia que se predica de eso? Y que no se debe predicar una vez en 5 años, 3 años, sino siempre se debe tocar ese tema. Una vez al mes o una vez en 3 meses. Se tiene que hablar de la moda. Se tiene que hablar de la alimentación. Se tiene que estar hablando de eso muy seguido. Debe haber charlas de régimen pro salud. Siempre, cada 15 días, porque la salud constantemente está expuesta al peligro. Entonces eso es un tema de todos los días. No debemos dejar pasar esos temas. Entonces tenemos que decirle a la iglesia lo que está pasando al mundo constantemente. Los programas de radio y televisión deben ser de amonestación constante. Y los que realmente yo veo que hacen ese trabajo mejor que lo que están encargados para hacerlo son los laicos, los independientes. Pero lamentablemente también algunos de ellos tienen un mensaje contaminado. Porque aún ellos dicen verdad presente, pero en su vida nada que ver. Le digo por testimonios que conozco. No es que me lo estoy imaginando. Personas que se alejaron de la iglesia porque saben que está contaminada, pero su vida está peor. Pero sí conocen el mensaje verdadero, saben la verdad. Y cuando hablan muchas verdades, pero su mensaje ahora se ha contaminado. Porque entonces se convierten en personas rebeldes. Por eso que todos los extremos son malos. Los independientes son muy pocos los buenos. Muy, muy pocos. Porque yo he observado muchos de ellos. He visto en diferentes formas, tanto en persona como en las redes. He visto muchos testimonios de ellos contaminados y que no están realmente santificándose. Se alejan de la iglesia que está contaminada, como yo menciono, que está en muchos errores, que ya no es la misma de hace años atrás. Entonces ellos dicen, vamos a salirnos de aquí, por muchas razones obvias que he mencionado. Pero ellos entonces se convierten entonces como en una célula, pero una célula que lo que está es arremetiendo contra ellos constantemente. Pero ellos, en ese pequeño grupo, no hacen la diferencia. Los individuos independientes, la mayoría que yo he visto, no son puros.
lamentablemente se han contaminado de otro mensaje, pero entonces ese mensaje trae nuevas leyes, nuevas costumbres, nuevas reformas, pero no es la reforma realmente verdadera. No es la reforma tal como Cristo la quisiera para todos nosotros. Déjenme abrir aquí para entrar. Así puedo cerrar esto. Por eso que el mensaje de Éramos es para el que se sienta, el que el Señor le haya tocado al escuchar la palabra Éramos y los testimonios mencionados sobre lo que está pasando con nosotros que decimos reformadores o adventistas. Es para si usted está mal, corríjase. Empieza a trabajar en eso. No es para decir o empezar a mencionar entonces cosas que a veces no valen la pena mencionar. Porque, por ejemplo, si yo estoy mal, alguien me hace una observación y me hace ver que yo estoy mal, debo aceptar mi error, debo corregir mi situación, trabajar en eso y simplemente eso. Porque si yo me pongo entonces como a querer rebatir lo que se está diciendo, ir en contra de eso, ¿qué gano yo? ¿A quién le estoy beneficiando? Pero esto es para llamar la atención, para crear un despertar. No es para dañar, sino es para que tú entiendas, así como las noticias te despiertan muchas veces cuando tú ves un caso de lo que está pasando en tu país, o en las redes sociales o en el mundo. Eso crea un despertar de diferentes formas. Uno puede ser espiritual, otro puede ser a nivel de familia, otro puede ser a nivel económico, otro puede ser de alimentación, porque muchas noticias tienen que ver con salud, cáncer, enfermedades, muchas cosas. Entonces cada información debe crear en ti una reflexión, no una crítica. Porque ¿qué ganamos con eso? Si no es para que tú despiertes, si tú te sientes que estás en el camino equivocado, si tú sientes que eso que está siendo presentado, eso que se está diciendo, está mal. Y es mal en el sentido de que la iglesia como institución somos nosotros individualmente. Porque sí, claro, la iglesia representa lo que somos, porque por eso tiene un nombre para identificarnos a cada uno de nosotros. Si tú perteneces a ella, pues tú sabes que cuando tú andas en el camino del diario vivir, tú estás representando esa institución. Porque tú no dices que tú perteneces a otra denominación que no sea a la adventista. Entonces, si tú te consideras adventista, tú debes representar la iglesia adventista, no como la actual. Tú debes representar la iglesia adventista o del movimiento de reforma, como fue en el principio, no como es ahora. Para eso, entonces, tú tienes que indagar, tú tienes que estudiar, tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, para que entonces el Señor te presente la verdad pura, como debe de ser. Y haga reforma en tu vida. Porque si no hay reforma en nuestra vida, estamos en una monotonía, como yo siempre menciono, y no me voy a cansar de decir, que uno cae en un reloj de vida, marcando las mismas horas del diario vivir. Entonces, mientras seamos así, somos un movimiento estancado. No va hacia ningún lado. Solamente aprendimos ciertas cosas básicas del movimiento, pero nada más. No hay cambios verdaderos, no hay cambios profundos.
Por eso es que yo me tuve que mencionar esos testimonios. Tuve que decir esas cosas que están sucediendo para que uno vea que uno no puede ser partícipe de eso. Uno tiene que hacer reforma individualmente. Porque la mayoría realmente estamos perdidos. El ejemplo está en el diario vivir. Ahí está una Maura, que le dicen. El ejemplo es el diario vivir. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Si queremos permanecer firmes, solamente unos pocos, porque miren, todas esas piedras, como siempre he dicho, miren todas esas piedras. Eso representa todos los que estemos haciendo lo incorrecto, que estamos perdidos. Que son miles y miles de piedras, miren por donde quiera. Cientos de piedras que representan ese mar de perdición. Entonces, si tú no quieres ser de ese mar de perdición, cambiemos nuestro carácter, cambiemos nuestra forma de hacer las cosas, cambiemos la forma de pensar y hablar. Cambiemos, hagamos reforma en los hábitos alimenticios, en la forma de actuar diariamente. Porque si no, estamos dando vuelta en una misma tómbola. Siempre ahí mismo dando esa vuelta que no salimos de ahí. Y mientras permanezcamos de esa manera, de verdad que ya no somos adventistas. Somos un montón de gente que está ahí con un nombre vacío, sin amor, sin reforma, sin cambio. Estamos solamente con un nombre. Y la gran mayoría, como lo digo, estamos perdidos. No estamos acostumbrados a hacer algo repetitivo. Que culto de la mañana, que culto de la noche, el que lo haga. Que la meditación, que la oración corta de 2 o 3 minutos. Que la predicación cuando se nos pide, que el ayuno cuando se nos pide. Pero es algo que es monótono. Y por años usted ve que es lo mismo. Por eso es que uno no ve los cambios. Porque uno no está diciendo que no haya personas que no lo estén haciendo. Pero son muy pocos y se ven muy poco. Y somos muchos porque usted ve todas esas piedras. Esos son todos nosotros y nosotros estamos a nivel mundial. Y uno camina por todas partes, por todos lados. Hay adventistas, hay reformadores por todos lados. Pero ¿de dónde entonces? ¿Dónde es que uno lo mira? ¿Dónde es que uno está mirando el ejemplo? ¿Dónde es que están los que entonces pueden salir ahora y comentar que la iglesia no son las 4 paredes? Entonces, si tú dices que la iglesia no son 4 paredes, que es algo viejo ya, que se ha mencionado por muchos años. Entonces, pues cuando uno menciona eso, uno sabe que es individualmente, pero entonces, ¿dónde están esos individuos? Porque uno camina a diario. Yo me topo con personas a diario. Todos los días uno se topa con seres humanos. Uno va a iglesias. Uno ha visitado iglesias. Uno ha ido a campamentos. ¿Y dónde es que están? ¿Dónde es que están entonces esos que pueden salir ahora a rebatir lo que yo estoy presentando? ¿Quiénes son los que tienen ahora esa autoridad para decir de eso? Entonces, si tú no eres si tú no eres esa iglesia, entonces ¿dónde están los que están fuera de la iglesia? ¿Dónde? Yo lo quiero conocer. Yo quisiera conocer esas personas entonces que se sienten que ellos no son partícipes de eso, de esa contaminación. Porque los hechos son los que están hablando. Esto no es teoría, estamos hablando de la práctica. De la práctica, se está hablando de práctica. Entonces vamos a ver dónde están, porque si realmente hay un movimiento que realmente guarda los mandamientos de Dios, que ha mantenido una reforma, que sigue una reforma pura y limpia, y está dando buen ejemplo en todas esas cosas mencionadas y todas las que no he mencionado, ¿dónde es que están metidos? Que están escondidos, porque dice que somos un faro, somos una luz. ¿Dónde es que están? Yo lo quiero ver, porque si están mencionando eso constantemente, cada vez que uno menciona la iglesia como está decaída, ¿dónde es que están escondidos eso para yo conocerlo? Para entonces entrevistarlo y hablar de ese tema.
o ver dónde se reúnen, dónde que están, en qué lugares que están escondidos para yo conocerlo y presentarle al mundo de que hay personas que están haciendo el trabajo. Yo quisiera documentar eso para que les sirva de testimonio entonces a los demás, que somos muchos que no estamos haciendo las cosas bien. Vamos a trabajar en esa parte entonces. Lo que decimos que no, que la iglesia no son las cuatro paredes. Entonces vamos a trabajar en presentar a esos grupos que no están contaminados, a ver cómo están, a ver el ejemplo, a ver su familia, su hogar, su régimen alimenticio, a ver cómo está la música que escuchan, a ver sus testimonios. Vamos a hablar con los vecinos, los que lo conocen, sus familiares. Vamos a hacerle entrevista a sus familiares. ¿Qué creen de esos que entonces se han mantenido fieles? Vamos a hablar con su familia, vamos a hablar con sus hijos, vamos a hablar con la esposa, vamos a hablar con el esposo, vamos a hablar con ellos. Que ellos sean lo que hablen entonces, porque yo sé que es difícil que yo como persona dé mi testimonio si soy sincero. Me gustaría entonces, vamos a entrevistar a los hermanos que tienen amigos, vecinos, o los hermanos de la misma iglesia, para ver si es verdad que la iglesia no está así como estamos mencionando. Y así lo publicamos y sería bueno, para que entonces veamos que hay esperanza, que hay personas que se han mantenido, que la iglesia está pura, que la iglesia no está contaminada, que la iglesia ha hecho reformas en la indumentaria, en la alimentación, en el amor, en los cambios de adentro, no los cambios de afuera. Vamos entonces a trabajar en eso, para entonces que así haya muchos testimonios contradiciendo lo que se está presentando ahora en esta segunda parte de lo que yo he dicho. Porque leo, estos ojos tienen años viviendo y conviviendo y mirando y oyendo de nuestras iglesias, de nuestros hermanos. Entonces, lamentablemente, nosotros no estamos yendo hacia adelante, estamos retrocediendo. Y eso da miedo, eso debe preocuparnos, debe hacernos sentir mal y no estar contradiciendo ni contrarrestando la verdad presente. Los pastores dormidos, los que tenían la antorcha se le ha apagado. Y no se ve ese cambio, no se ve esa reforma, no se ven esos temas. Muy pocos se han mantenido predicando temas para un despertar. Una flojera espiritual, una contaminación por donde quiera, ya uno no se ve motivado. Por eso, la motivación debe ser salir del corazón de cada uno, leyendo, estudiando, orando, debe ser esa motivación, porque el ejemplo ya debe ser de uno que salga, no esperar que sea de la iglesia, de los hermanos que van a la iglesia, del pastor, del obrero, del anciano. No, es que debe salir de cada uno. El que quiera realmente pertenecer a un movimiento de reforma adventista real, tiene que trabajar ya en sí mismo, en su carácter, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones, porque no vamos a ver eso, porque si eso no sucedió en el tiempo en el tiempo realmente que era el tiempo ideal, ¿cómo vamos a verlo en estos postreros días, donde todo está dañado, todo está contaminado y es muy poco, muy mínimo lo que está sano? Es como cuando ve uno una manzana o un fruto que está podrido y usted le quiere comer algo y usted ve que solamente le queda como un pedacito. Eso es lo que queda ya, un pequeño pedazo bueno, que ya no está todo como antes. Así que despertemos, trabajemos individualmente y profundicemos nuestro corazón, nuestra vida, y realmente que el Señor nos impresione con alguna palabra, con algo que realmente te haga ver en un gran espejo y decir: yo sí soy uno de esos, yo estoy mal, yo no he cambiado, yo he dejado el camino estrecho, me he ido por el ancho. El orgullo me ha hecho ir por el ancho. La falta de amor me ha hecho ir por el ancho.
La frialdad que yo tengo me ha hecho ir por ese camino ancho. La dureza de corazón, la mezquindad, porque también eso existe. Hay mucha mezquindad en nuestra organización como hermanos para dar a los hermanos o para el prójimo. Hay muy poco de eso. Y el mundo lo sabe, el mundo lo ve, el mundo lo dice. Lamentablemente. Hay mucha corrupción cristiana, es la palabra. Corrupción cristiana dentro de la iglesia. Pero nosotros tenemos todavía la oportunidad de despertar, de volver a este camino estrecho. Gracias a Dios que todavía, no quiere decir que está todo perdido y que ya es el final y que ya no hay nada que hacer. Es que uno debe retornar de nuevo al camino estrecho, pero olvidándose del yo, del gran yo, del orgullo, de ese egoísmo que hay. Es así que vamos a poder lograrlo. Pero hay también que humillarse, porque es que en el mundo adventista, en el mundo cristiano, hay mucho orgullo que ha endurecido los corazones. Y nosotros tenemos que empezar a hacer eso, reconocer que tenemos eso. O si no, que el Señor muestre lo que yo quizás no he mencionado. Porque de todo debe haber en un corazón humano, de todo tipo. Porque cuando uno es fuerte en algunas cosas que uno domina, o que uno nunca ha sido partícipe de eso, o que uno nunca le ha gustado, es lo que nos hace fuerte para decir, no, yo no soy. Pero hay otras debilidades que esas sí están dentro. Y uno quizás consciente o inconsciente no las ve. O no las quiere ver. Así que ojalá que podamos despertar a tiempo. Porque de verdad que uno mira la situación del mundo. A nosotros nos quedan muy pocos días. No hay duda de eso. Y si lo que acaba de pasar hace poco, hace 3 años atrás, no provocó un gran deseo de cambio en nuestras vidas, pensando en lo que podía suceder. Y no sucedió tal y cual fue planificado realmente. Entonces, da a entender que ahora que las cosas, entre comillas, han vuelto a su normalidad, las cosas se van a empeorar entonces en nuestras vidas. Porque si lo que podía haber motivado a crear ese cambio, a salir de la ciudad, en los tiempos cuando estábamos en peligro de perder la vida, nuestra salud, si eso no lo hizo, muy difícil lo hagan estos días que estamos nuevamente aparentemente tranquilos. Así que sea el Señor que les hable y nos hable a cada uno, para que cuando se mencione el nombre de nuestra institución, yo me sienta en paz con mi corazón, en paz con Dios, sabiendo que yo no he contribuido a esos mensajes negativos que hablan de lo mal que está nuestra institución a nivel mundial. Eso debe ser una de nuestras metas. Pensar que cuando se hable, uno se sienta tranquilo. Pero siendo honesto, no porque nos acostumbramos a vivir tranquilos, como somos la mayoría. Que puede pasar lo que pase y estamos tranquilos.
sino que cuando oigamos todas esas faltas y fallas que hay en la iglesia como miembros que somos, yo diga, no, yo en esa parte no soy culpable. Pero también hay que entender que aunque yo no sea culpable o no haya contribuido a ese gran mal, a ese mal ejemplo, a ese mal testimonio de nuestra institución a nivel mundial, tengo que entonces enfrentar ese mal con nuestro testimonio, con nuestras predicaciones, con nuestras amonestaciones. Yo tengo que contribuir en esa parte. Porque nada sirve decir, bueno, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero si yo no corrijo, si yo no actúo, si yo no hago nada, yo voy a ser partícipe de todo ese gran mal que está en la iglesia y que va a seguir viniendo, y de esa destrucción final que va a ser para todos aquellos que estamos desobedeciendo, estamos abiertamente en pecado y estamos actuando fríamente, indolentemente, frente a la realidad de nuestra iglesia adventista, de nuestra iglesia de Movimiento de Reforma. Buenos días para todos.